Bien, continuamos con el ministerio de Jesús. La semana pasada nuestro hermano nos habló acerca de el anunciamiento del nacimiento de Juan, de Juan el Bautizador. No es Juan el Bautista, porque los bautistas no existían en ese tiempo. Y el nacimiento de Jesús. Recuerden que Juan y Bautista y Jesús eran primos hermanos, amén. Eso ya lo sabía, ¿verdad? Y también hablamos acerca de los comienzos del ministerio de Jesús. ¿A los cuántos años el Señor comenzó su ministerio? ¿Cuántos años? 30 años el Señor comenzó su ministerio. Y le bastaron solamente 3 años, hermanos, para cambiar el rumbo de la historia. En solamente 3 años, Jesús hizo lo que ningún líder religioso, político, filósofo o militar ha hecho en toda la historia de la humanidad. 3 años y medio, hermanos. Y cambió el rumbo de la historia. Es impresionante el Dios hecho hombre, la vida de Jesús de Nazaret. En esta ocasión vamos a continuar con el ministerio de Jesús. Piense por un momento, ¿qué lograría usted en 3 años y medio de ministerio? ¿Cuánto abarcaría o cuánto haría con 3 años sin ministerio? 3 años y medio de ministerio. Pues el Señor, con esos 3 años y medio, hermano, le fueron suficientes para establecer una iglesia universal que sigue existiendo hasta después de 2000 años, sigue existiendo hasta el día de hoy, y nosotros somos la evidencia y el fruto del sacrificio de Jesús. Hay un texto en la Biblia que garantiza el triunfo final de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y eso es una gran verdad, porque hasta el día de hoy, si ustedes se dieran cuenta la oposición que ha habido en el cristianismo, hermanos, no lo creerían, y a pesar de toda la adversidad y toda la oposición, el cristianismo sigue vivo hasta el día de hoy y se seguirá vivo hasta el día de la venida de Jesucristo, porque Él es quien la sostiene, hermanos. Él es quien la sostiene, es impresionante. Dice Lucas capítulo 1, ¿está en su Biblia? Versículo 14. Marcos 1, 14. Me gusta cuando me equivoco que me corrijan. Marcos 1, 14, hermano. Después que Juan fue encarcelado, ¿qué dice? Jesús vino, ¿a dónde? A Galilea. ¿Qué hacía Jesús en Galilea? Predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. Es la misma palabra que usó Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio. ¿Cuál fue la primera expresión que Jesús hizo al principio de su ministerio? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el evangelio, hermanos, es una buena noticia antecediendo de una mala noticia. Para que pueda haber una buena noticia, tiene que haber antes una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta? El contraste entre estábamos muertos y delitos y pecados, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo.
Pero Dios, que es rico en misericordia con su amor con que nos amó, nos hizo aceptos para Él amado. La mala noticia es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Evangelio, que es buena noticia, es que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora dice el Evangelio de Marcos que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús regresó ¿a dónde? Según el texto, a Galilea. A Galilea. Palestina en el tiempo de Jesús estaba compuesto por regiones. La región de Galilea en el lado norte, Samaria en el centro y Judea en el lado sur de Galilea, de Israel. Galilea en el norte, Samaria en el sur, en el centro y Judea en el sur. El río Jordán y cruzando el río Jordán, la región de Perea. Jesús ministró en Judea, en Galilea, en Judea y en Perea. Fueron los lugares donde Jesús recorrió predicando el evangelio del reino de Dios. El texto dice que después de que Juan fue encarcelado, entonces Jesús volvió a Galilea, pero Jesús ya había comenzado su ministerio. ¿Dónde Jesús comenzó su ministerio? En la región sur de Judea. En Judea ya había pasado algunos acontecimientos, como por ejemplo Jesús ya había tenido ese encuentro con Nicodemo. ¿Se acuerdan el encuentro con Nicodemo? Ya había tenido ese encuentro con Nicodemo después de los versículos que estamos leyendo. Solo que Marcos y Lucas describen el comienzo de Jesús después de que Juan el Bautista fue encarcelado. Porque mientras Juan estaba predicando el arrepentimiento, ellos consideraban que todavía estaba vigente el ministerio de Juan. Entonces, cuando Juan es encarcelado, ellos entienden que el ministerio de Juan acaba en ese momento y comienza el ministerio de Jesús. Entonces, Jesús ya había comenzado su ministerio en el sur de Judea, ya había tenido el encuentro con Nicodemo y de ahí sube a Galilea, pero estando en Judea, para subir a Galilea le era necesario pasar por Samaria. Y en Samaria, en el centro de Israel, se encontró con una mujer que le llamaban la samaritana. Y ya había tenido ese encuentro con la mujer samaritana. Entonces, pasadas esas cosas, pasados estos acontecimientos, el Señor vuelve nuevamente a la región de Galilea y ahí vuelve a realizar milagros, sanidades y prodigios que lo vamos a ver a continuación. Recuerde, Judea, la parte sur, Samaria en el centro y Galilea en la parte norte. Es el equivalente a Pilsen. Digamos que Pilsen es el norte de la ciudad. Y vemos a la villita como representando a Samaria. Pilsen viene representando como Galilea. La villita representa a Samaria y Cícero va a representar a Judea. Entonces Jesús comienza su ministerio en Cícero. Comienza su ministerio. Pero después tenía que subir a Pilsen. Pero antes de llegar a Pilsen, le era necesario pasar por la villita. Y un día, a las 12 de la noche, de la mañana, en el arco de la villita, se encuentra con una mujer llamada la samaritana.
y tuvo un encuentro con esa mujer. Y la mujer tenía sed. Jesús le dice, si bebes de esa agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te ofrezco, jamás tendrás sed. Y en ese encuentro, Jesús evangeliza a la samaritana, hermanos, exponiéndole su pasado, pues Jesús es omnisciente, la evangeliza, se convierte y después ella evangeliza a todo el pueblo de Siquem. Entonces Jesús realiza su encuentro con la samaritana en el arco de la villita y después va a Pilsen, y como Jesús tenía centros estratégicos de evangelización, como lo tenía el apóstol Pablo, entonces llegó en el centro por la 18 y Blue Ashland, en la casa del pueblo. ¿Conocen la casa del pueblo? Ahí muchos hispanos se congregan por las tardes, por los fines de semana. Y entonces el Señor empieza a predicar el evangelio del reino en esa región. Son lugares estratégicos para predicar el evangelio de Jesucristo, hermanos. Jesús no solamente predicaba por predicar, sino tenía puntos estratégicos donde exponer su palabra, hermanos. Lo mismo que el apóstol Pablo. Recuerden, porque esto lo vamos a ver más adelante, Cícero, la Villita y Pilsen. Ahora, dice más adelante en su Biblia, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Abre la puerta de la salvación para todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús se daba a conocer como el Salvador del mundo. ¿En dónde? En Galilea. Porque los mayores, el ministerio de Jesús mayormente fue realizado en Galilea. Es el 80% de su ministerio lo realizó en Galilea, que viene siendo como Pilsen. Y donde él nació, ¿se acuerdan dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Belén de qué? De Judea. Entonces, ¿dónde estaba sitiada Belén? En Judea, en la parte sur. Belén estaba sitiado como en Cícero. Pero Jesús, su mayor ministerio lo hizo en Pilsen, en Galilea. Porque, ¿se acuerdan del dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra? Y eso es una gran verdad. Entonces los de su tierra no le recibieron, hermanos. No creyeron en él. Entonces Jesús realiza el 80% de su ministerio en Galilea. Ahora, él nació en Belén de Judea. Pero entonces, ¿por qué es llamado Jesús de Nazaret? Nazaret, Eduardo, se encontraba en Galilea. En Galilea. Es llamado Jesús de Nazaret porque nació en Belén de Judea, pero su papá, José, vivía en Nazaret, que pertenece en Galilea. En Nazaret, José tenía su carpintería. Entonces Jesús nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret. Creció, su niñez y su infancia la vivió en Nazaret, por eso es llamado Jesús de Nazaret. Y él durante su niñez y su infancia, él trabajaba en la carpintería de su papá adoptivo, José. ¿Se dan cuenta Jesús? Con Jesús carpintero, él hacía
probablemente muebles con la madera. El carpintero trabaja con la madera. Y él sabía que esas mismas maderas iban a ser utilizadas para crucificarlo en la cruz del Calvario. Entonces Marcos nos dice que Jesús vuelve a Galilea y viene y predica el evangelio del reino de Dios. Comienza su ministerio. Ahora, el proyecto de Jesús, hermanos, era un proyecto a nivel mundial, a nivel internacional. En la mente de Jesús, hermanos, ya estábamos nosotros, 2000 años después. Entonces ya nosotros estábamos en la mente de Dios. Estaba Eduardo, Margarita, Efanuel, la hermana Diana. Ya estaba en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y el proyecto de Jesús era a larga distancia. Y para llevar a cabo ese proyecto, Él necesitaba un grupo de personas comprometedoras, fieles, en el cual Él pudiera confiar, hermanos. ¿Vio a quién? A Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué dice? Pescadores. Bien, andando junto al mar de Galilea, vio a quién? A Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué dice? Pescadores. Los primeros que le echó el ojo Jesús fue a Simón y a Andrés. Esto es muy importante. Fueron los primeros privilegiados que les dijo Jesús. Y les dijo Jesús, ¿qué dice? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Entonces Jesús abiertamente le hace invitación a estos dos personajes, hermanos. Pero solamente le hizo la invitación para seguirle. O sea, ya eran uno de sus seguidores. Y dejando luego sus redes, ¿qué dice? Le siguieron. Instantáneamente le siguieron. Pasado de ahí un poco más adelante, ¿vio a quién? A Jacob, hijo de Zebedeo, ¿y a quién más? Y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, ¿qué dice? Le siguieron. Estos fueron los 4 primeros hombres que siguieron a Jesús. ¿Quiénes son? Menciónemelos. Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Simón y Andrés eran hermanos y Jacobo y Juan también eran hermanos. ¿Y sabían ustedes que estos 4 primeros pescadores eran discípulos de Juan el Bautista? Pero cuando
Juan el Bautista reconoció al Cordero de Dios, él dijo, no me sigan más a mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces los 4 primeros discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Entonces, hermanos, primero el Señor los llama y los observa. Y es el equivalente, hermanos, lo que se hace también en la iglesia, en la actualidad. Los líderes de la iglesia, hermanos, cuando una persona nueva llega a la congregación y después de cierto tiempo él tiene el deseo de participar, de servirle al Señor, hermano, los líderes le abren la puerta o la bendición de que ellos puedan participar, puedan servir al Señor. Y entonces ellos empiezan a servir al Señor. Eso es la primera etapa del servicio a Dios. Sirven al Señor como ujieres o si les interesa un instrumento, probablemente como músico, como cantor, algunos en la cocina, otros sirven al Señor limpiando la iglesia y otros evangelizando. Esa es la primera etapa del servicio. Y a todos tienen esa bendición, ese privilegio de servirle. Ahora, después de cierto tiempo, hermanos, viene la segunda etapa del servicio, cuando ya el pastor o el líder le delega algún compromiso o alguna responsabilidad mayor, superior. Usted se va a encargar del evangelismo. Ahora usted se va a encargar de la cocina. Usted va a ser el encargado de limpiar la iglesia. Y así sucesivamente. Porque se ve y se observa que él o ella son responsables, comprometidos, fieles a Dios y al ministerio. Es la segunda etapa del servicio. Y después, hermanos, como Dios que lo ve todo y Dios ve que Dios lo observa todo, entonces Dios le empieza a delegar una encomienda más personal, un llamado, un ministerio. No sé, tal vez Dios lo llama como pastor, como maestro, como evangelista o como misionero. Pero ese llamado se da porque ya ha cruzado las 2 etapas del servicio. Primero él estaba abierto a servir al Señor en lo que sea, limpiando la iglesia, evangelizando de ujier, cocinando, limpiando la cocina, etc. Entonces Dios mira la fidelidad de cada cristiano de la congregación. Y después sube otro escalón en su servicio y ahora ya se le delega alguna responsabilidad en la iglesia. Es más, hasta se le da una llave para que él pueda entrar y venir a orar o hacer sus actividades. Y como el Señor mira su compromiso, su fidelidad y su amor por él y por la obra y por las ovejas, entonces Dios le concede un ministerio. Pastor, maestro, evangelista o misionero, hermanos. El Señor quiere darle esa responsabilidad, hermano, de servirle. Pero primero Dios tiene que probarlo. Tiene que ver hasta dónde Dios puede contar con usted, hermano. Hasta qué grado usted puede darle al Señor. Y estos hombres, dice la Biblia, que dejaron sus redes y le siguieron en su momento, instantáneamente, hermano. Ellos no la pensaron 2 veces. Nosotros le pensamos mucho para servirle al Señor. Le pensamos mucho para servir al Señor y a veces pensamos de que si le entregamos nuestro tiempo a Dios, a lo mejor será pérdida de tiempo, o tal vez si nos enfocamos en su servicio, probablemente no nos irá mal con la economía o el tiempo con nuestra familia, y a veces dudamos, pero estos hombres nos enseñan que dejándolo todo, dejando sus redes, le siguieron. ¿Quiénes eran? Simón, o también llamado Pedro, y su hermano Andrés, y Jacobo, o también llamado Santiago, y el siguiente, Juan, el discípulo amado. Estos son los 4 primeros hombres que siguen al Maestro. Dice el Evangelio de Marcos 1:23, vayamos al 21.
¿Qué dice el encabezado de su Biblia ahí en el 21? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ahora los evangelistas empiezan a narrar su ministerio público de Jesús. Y esto, hermanos, es bien interesante. Dice el texto bíblico. Y entrando, ¿dónde? En Capernaum. Capernaum estaba situada en Galilea, ¿se acuerdan? Al norte de Israel, Capernaum. Y están entrando en Capernaum en los días de reposo, ¿qué dice? Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 23. Pero había en la sinagoga de ellos, ¿qué dice? Un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¿qué dijo Jesús? Cállate y sal de él. ¿Sabían ustedes que los primeros que reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios fueron los demonios? ¿Fueron los espíritus inmundos? Ellos fueron los primeros que reconocieron y que aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios. Hay algunos demonios que tienen más temor a Dios que los propios cristianos. Ellos saben quién es Jesús, hermanos. Ellos reconocen a Jesús. Ahora, se presenta un endemoniado en la sinagoga. ¿Qué haría usted si tuviera de frente a un endemoniado? Ahora el texto dice, ¿qué tiene con nosotros? O sea que tenía muchos demonios esa persona. ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad que no empezó a... Bueno, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Esa palabra, hermanos, es la autoridad que Jesús tenía sobre los demonios. Esa palabra, hermanos, esa palabra cállate, en el original quiere decir o da a entender de ponerle un bozal a una fiera salvaje para no herir, dañar o asesinar a algún animal inocente. Es como Jesús si le pusiera un bozal a ese hombre endemoniado para que no hablara más. Cállate y sal de él. ¿Qué dice el versículo 26? Y el espíritu inmundo, ¿qué dice? Sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué dice? Salió de él. Noten la autoridad y el poder de Jesús sobre los espíritus inmundos y sobre los demonios. Cállate y sal de él, e inmediatamente salieron y dejaron a ese hombre. La autoridad de Dios, impresionante, hermanos, impresionante. Y todos, ¿qué dice? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda? Aún los espíritus inmundos le obedecen. Y muy pronto, ¿qué dice? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahí es donde dio comienzo, hermano, la fama y la popularidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vieron testigos oculares, se dieron cuenta del milagro que Él había hecho, e inmediatamente esas personas se fueron y divulgaron lo que habían oído, y entonces se empezó a sonar en Galilea el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces se empezó a dar a conocer el nombre de Jesús
de Nazaret, el hijo de José. Y empieza la fama, sin buscarlo, empieza la fama y la popularidad del Señor Jesucristo. Siguiente, versículo 29. Jesús sana a la suegra de Pedro. Segundo milagro. Al salir de la sinagoga, recuerden que les había predicado en la sinagoga, les había enseñado, había echado fuera ese demonio, y después de eso sale de la sinagoga. ¿Qué dice el versículo 29? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa ¿de quién? De Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, los 4 primeros discípulos que siguieron a Jesús. Iban detrás de él. Y la suegra de Simón, ¿qué dice? Estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Tenía fiebre la suegra de Pedro. Ahora, hermanos, Lucas nos dice lo que Marcos no lo omite. Lucas, hermanos, nos dice que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre. O sea que no era una fiebre normal, sino era una gran fiebre. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una fiebre normal? Bueno, pues lo podemos sobrellevar, porque aunque poco enfermitos, pero tenemos la facilidad de ir al trabajo. Y tal vez con resfriado, con poca calentura, con poca tos, etcétera, pero nos permite trabajar, o nos permite salir de compras o a lavar, o incluso venir a la iglesia. Y aunque tenemos un poco de enfermedad, aunque nuestro cuerpo no está completamente sano, pero tenemos la libertad, por cuanto es una fiebre pequeña, de hacer ciertas actividades. Ahora, pero hay veces que nos ha dado una gran fiebre, hermanos, que literalmente nos lleva a la cama por un par de días o hasta 3 días. A veces no tenemos ni fuerzas para levantarnos y lo único que hacemos o queremos es estar acostados, ¿sí o no? Y lo único que hacemos es levantarnos a comernos una sopita caliente o un té caliente y después volvernos a acostar, porque nuestro cuerpo no nos consiente levantarnos, no nos consiente salir afuera en el frío, tampoco nos consiente estar en lugares porque siente nuestro cuerpo. O sea, nos tiene en la cama literalmente, hermanos, sin podernos levantar. Ahora, esta fiebre que tenía la suegra de Pedro era una gran fiebre que la tenía en cama, sin poder hacer nada, porque no podía, era tan fuerte la fiebre. Ahora, cuando nosotros tenemos una gran fiebre y después nos sanamos, no nos recuperamos inmediatamente, sino que lentamente nos estamos recuperando. Por la gran enfermedad que nos ha dado, nos sentimos sin fuerzas, desanimados, desnutridos a veces por la falta del apetito. Y poco a poco nos vamos sintiendo bien. Ahora, escuchen lo que dice el texto en la siguiente expresión. La suegra de Simón estaba acostada con gran fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces, mire lo que hizo el Señor. Entonces, Él se acercó. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Dios, Jesús? Y la tomó ¿de dónde? De la mano y la levantó. E inmediatamente, ¿qué dice? Le dejó la fiebre. ¿Y qué hacía ella? Le servía. Fue un milagro o una sanidad instantánea, inmediatamente. O sea, de tener una gran fiebre, probablemente una gran calentura, de estar acostada en la cama, ya no sabemos por cuántos días, solamente Dios, el Señor, se acercó, la tocó y la levantó, hermanos, y enseguida, como si nada le había pasado.
En ese mismo instante le vino la sanidad, las fuerzas, de tal manera que ella se levantó, probablemente cocinó y le sirvió algo para comer al Señor Jesucristo. Eso es impresionante. Es un milagro sobrenatural, porque cuando tenemos una gran fiebre, nuestro proceso de curación o recuperación se da, no se da al instante, sino que pasa 1 o 2 días y nos vamos sintiendo poco a poco mejor hasta que finalmente nos sentimos bien. Pero ella inmediatamente se levantó y dice el texto que le servía. Es impresionante, hermanos, cómo el poder y los milagros de Jesús estaban empezando a darse a conocer. Versículo 32, ¿está en su Biblia? Cuando llegó la noche, ¿no les gustaría tener un líder como Jesús? Que saca los endemoniados de las personas, que con su voz la obedecen. ¿No les gustaría tener a un seguidor como Jesús que sana una gran fiebre de manera instantánea? Hermanos, pues lo tenemos. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Veamos más milagros del Señor, ¿le parece? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, ¿qué dice? Todos los que tenían enfermedades. Ya su fama se estaba divulgando por todos los que tenían enfermedades. ¿Y qué más? Y los endemoniados, porque ya se habían dado cuenta que había sanado a la suegra de Pedro y ya se había dado cuenta que había echado fuera al demonio. Y toda la ciudad, ¿qué dice? Se agolpó, ¿a dónde? A la puerta de la casa ¿de quién? De Pedro. Estamos en la casa de Pedro. Yo hubiese querido que fuera la casa de Jorge de Jesús y que el maestro estuviera en mi casa. Imagínense toda la multitud fuera de la casa de Jorge de Jesús. ¿Qué dice? Y sanó a muchos que estaban, ¿qué dice? Enfermo de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban, ¿qué dice? Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben la autoridad de Jesús. Los demonios saben la autoridad de Jesús, saben quién es Jesús y saben quién es Pablo. Y a ellos se someten y le obedecen, hermanos. Entonces se dieron cuenta que había un hombre llamado Jesús de Nazaret que sanaba enfermos y que echaba fuera demonio. Hermano, eso es impresionante. ¿Qué si el Señor estuviera aquí presente y empezara a hacer milagros? Pues el Señor dice que sus seguidores harían mayores milagros que Él. Ahora, la importancia es de pagar ese precio para que Dios se manifieste y se glorifique a través de nosotros. Y si nosotros le buscamos de corazón, hermanos, aquí, en este lugar, puede haber milagros, puede haber sanidades, puede haber acontecimientos sobrenaturales en este lugar, hermanos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Versículo 35 dice: el encabezado Jesús recorre Galilea predicando, levantándose a las 12 de la noche, a las 12 de la mañana, dice, levantándose a la 1:30 de la tarde, dice, muy de mañana, siendo aún, que dice, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí se puso a ver las novelas, dice, y ahí se puso a abrir su celular, eso dice, y ahí se puso a indagar en las redes sociales, eso dice. ¿Qué hacía Jesús muy de madrugada en ese lugar? Oraba.
¿Sabían ustedes que el secreto de su poder y de su autoridad y de su milagro era su vida privada con el Señor? ¿Por qué nosotros no tenemos poder y autoridad? ¿Por qué se nos hace difícil controlarnos a nosotros mismos? ¿Por qué se nos hace difícil controlar nuestro temperamento, nuestro enojo, nuestra ira? ¿Por qué somos tan débiles en nuestras debilidades y caemos en tentación? Porque no oramos como nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos levantamos muy de madrugada para buscar su rostro, y por eso todas las tentaciones nos debilitan, porque no tenemos ese poder para negarnos a nosotros mismos y para hacer frente a la tentación y para hacer milagros, maravillas y prodigios. Entonces, el secreto de Jesús es que se levantaba muy de madrugada, siendo aún oscuro, para ahí orar. ¿Me promete que usted se va a esforzar para buscar el rostro de Dios a través de la oración? ¿Va usted a hincarse y doblar sus rodillas? ¿Vamos nosotros a buscar el rostro de Dios a través de la oración, hermanos? Pero me promete de que ya no va a pasar mucho tiempo en su celular, ni en las redes sociales, ni viendo las novelas, ni los partidos de fútbol. Me promete que va a dejar un poquito eso y después va a buscar el rostro de Dios. A ver, ¿sí queremos imitar al maestro o no? Entonces tenemos que hacer eso. Dice la siguiente expresión: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Recuerden que ya se estaba haciendo famoso el Señor sin haberlo buscado. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto, ¿qué dice? Para esto he venido. El Señor sabía, hermanos, su propósito para venir a este mundo. Él sabía, hermanos, exactamente por qué Dios lo envió a este mundo. Hermanos, ¿sabe usted el propósito por el cual usted está aquí en este mundo, hermanos? Escuchen, el Señor no perdió tiempo, hermanos, porque tenía un llamado específico en este mundo y sus días en esta tierra eran 33 años y medio para cumplir su propósito en este mundo, hermanos. Por eso debemos de buscar el rostro de Dios y debemos preguntarle, ¿por qué me pusiste en este mundo y en esta temporada, en este lugar? Debemos de buscar, hermano, el rostro de Dios para que Él nos señale por qué estamos aquí, para qué Dios nos dio la vida, hermanos. Y mientras buscamos el rostro y entendamos por el cual Dios nos puso en este lugar, entonces, hermanos, no perdamos tiempo y trabajemos en eso. Y trabajemos en nuestro llamado, en nuestro propósito, porque pasan los días y pasan los años y no sabemos por qué Dios nos trajo a este mundo. No sabemos por qué existimos ni por qué vivimos. Pidámosle cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas para trabajar y enfocarnos en ello, así como nos lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitar a nuestro Maestro. ¿Quieren un ejemplo a seguir? Hermanos, la vida de Jesús. Y predicaba, ¿en dónde? En las sinagogas de ellos, en toda Galilea, ¿qué dice? Y echaba fuera los demonios. Noten que el principio del ministerio de Jesús es sanar a los enfermos y echar fuera los demonios. Eso es lo que Jesús, las dos áreas de su ministerio. Versículo 40, Jesús sana, ¿qué dice? A un leproso. Vino a él, ¿qué dice? Un leproso, rogándole e hincada, ¿qué dice? La rodilla, le dijo, ¿qué le dijo? Escuchen, ¿con qué actitud se acercó el leproso
ante Jesús. Escuchen, la Biblia es sencilla de entender. La Biblia es muy fácil de comprender. Lo único que tenemos que hacer es leerla, es estudiarla, es meditarla, es memorizarla. Saque 45 de su valioso tiempo durante la semana, siéntese en lugar de costumbre de su estudio bíblico, abra las Escrituras y con una lectura sencilla, no necesita ser un gran teólogo, gran erudito, gran filósofo o gran capacidad, hermanos. La Biblia es tan fácil, tan sencilla de entender. Escuchen con qué actitud se acercó este paralítico ante Jesús. Vino a él un leproso, y rogándole, ¿qué dice? E hincada la rodilla. ¿Qué hizo el leproso? Se hincó delante de Jesús Nazaret. La expresión o el acto de hincarse señala reverencia delante de Jesús. El acto de hincarse, eso nos indica que nosotros sabemos dónde estamos parados y enfrente de quién estamos parados. Por eso es bien importante que cuando usted venga a pedirle una necesidad a Dios, ya sea en la iglesia o en su casa, es bien importante que usted se arrodille, hermanos, porque de esa manera usted está consciente que está delante de Jesús de Nazaret, su Señor y su Dios. Hincándose de rodillas, ¿qué fue lo que hizo después? Le dijo, ¿qué le dijo? Si quieres. Note la actitud de este leproso, hermanos. Se hincó y después le dijo, si quieres. Hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando el Señor vio la actitud de este leproso, hermanos, la actitud de este leproso y las palabras que éste mencionó, eso movió el corazón de Jesús. Movió el corazón de Jesús. A veces nos desesperamos y venimos con una actitud no positiva delante del Señor y mucho menos nos arrodillamos delante de Dios. Pero número 1 se arrodilló y yo, número 2, si quieres. ¿Por qué este leproso le dijo si quieres? Porque los leprosos, hermanos, eran vistos como los más bajos de la sociedad, hermanos. Un leproso era una persona que estaba fuera de la convivencia de la sociedad. Es más, los leprosos eran echados, algunos eran echados y otros por su propia voluntad se iban fuera de las murallas de la ciudad, porque su enfermedad era terriblemente contagiosa, de tal manera, hermanos, que cuando las personas salían fuera de la ciudad y pasaban frente a los leprosos, hermanos, ellos literalmente, hermanos, ellos se rodeaban, se daban la vuelta por otro lado por temor a la enfermedad. Ahora, cuando una persona, porque algunos leprosos se cubrían por su enfermedad y por su vergüenza, se cubrían. Entonces, cuando una persona pasaba al lado de un leproso, pero estaba cubierto y él no sabía que era un leproso, el leproso tenía la obligación de gritar, lepra o leproso, leproso, para que esa persona se diera cuenta de que estaba frente a un leproso y se hiciera un lado. Nadie quería acercarse, hermanos, a un leproso, a un enfermo.
el Señor vio la actitud de ese leproso, que se arrodilló y le dijo, si quieres. ¿Le gustaría ver cuál fue la actitud de Jesús? ¿Sí? Bueno, vayamos a la siguiente expresión. Y Jesús, haciéndole a un lado, ¿eso dice? Como nosotros le hacemos lado a las personas que no están en nuestra condición. Y Jesús haciéndole, teniendo, ¿qué dice? Misericordia de él. Hermanos, el Señor nos da muchas lecciones prácticas en este texto. El Señor no le hizo lado. El Señor no volteó su rostro. El Señor no lo ignoró, hermanos. Él tuvo misericordia. Ahora, hermana Francis, no solamente tuvo misericordia. Escuche o vea lo que Jesús hizo. Extendiendo, ¿qué dice? La mano le tocó. Señor, espérate, es un leproso. Señor, ¿cómo vas a tocar a este leproso? Te va a contagiar su enfermedad. Probablemente Juan o probablemente Pedro. Señor, ¿qué estás haciendo? Detente. El Señor está a punto de tocar a un leproso. Oye, su enfermedad se va a contagiar con la enfermedad del leproso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la actitud de Jesús, hermanos? Yo pienso que más de uno de sus discípulos dijo, Señor, detente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Escuchen o vean lo que Jesús hizo. Extendiendo la mano, le tocó. ¿Y Jesús se volvió leproso? ¿Usted qué dice? ¿Jesús se volvió leproso o no le pasó nada? Jesús, hermanos, es impresionante. La luz resplandece en las tinieblas. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. ¿Se dan cuenta la misericordia del Señor, hermano, sobre las personas necesitadas? Hermanos, ¿sí podemos aprender lecciones prácticas de la vida de Jesús en nuestras vidas? ¿Verdad que es tan sencilla leer la Biblia? ¿Tan sencillo y tan práctico y tan útil? Y así que Él hubo hablado al instante que dice, la lepra se fue de aquel y quedó, ¿qué dice? Limpio. Hermanos, el Señor le quitó la lepra a esa persona, hermanos. Escuchen, si el Señor sanó al leproso, sanó a la suegra de Pedro, echó fuera demonio, y todavía ellos no eran sus hijos. Ellos no habían aceptado al Señor. Aún así, Dios tuvo misericordia y compasión de ellos. ¿Ustedes creen que Dios no va a hacer algo con su necesidad? ¿Usted cree que Dios no va a hacer algo con su problema o con su condición? Usted no puede dudar del amor de Dios, el amor de Jesús. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, 6 minutos tenemos, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descendieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, hermanos, al ver Jesús la fe de ellos, hermanos, escuchen, el Señor está atento a su actitud. El Señor está atento a su comportamiento de usted en la iglesia o fuera de ella. No crea que Jesús no observa a sus hijos. O sea, Jesús está atento al comportamiento de Jorge de Jesús dentro y fuera de la congregación. El Señor Jesús está atento al comportamiento y a la actitud de Mario dentro o fuera de la iglesia. El Señor está contento, está observando la actitud y el comportamiento de Tony en su escuela. Y el Señor está
observando el comportamiento, hermanos, de cada uno de nosotros. Porque le interesamos a Dios. Entonces el Señor, aunque estaba rodeado de multitud, Él estaba viendo lo que estaba sucediendo. Y miró el comportamiento y la actitud y la fe de ellos. Y dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Hijo. ¿Qué dijo? Tus pecados son perdonados. Oye, pero el paralítico no venía a eso, ¿o sí? ¿A qué venía el paralítico? A ser sanado. ¿Y Jesús qué le dice? Tus pecados son perdonados. Oye, el paralítico pudo haber dicho, oye Señor, pero no me acerqué a ti para que me perdonaras mis pecados. Me acerqué a ti para que me sanaras de la parálisis. Y Jesús hace algo, hace lo contrario de la necesidad del paralítico. Y esto es típico en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando tuvo la conversación con Nicodemo? Nicodemo le está haciendo una plática, una conversación a Jesús. Y él bien interesado en su conversación y bien enfocado. Y después el Señor le cambia toda la conversación. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo se queda como, oye Señor, estoy hablando de esto y me sales con esto. Jesús hizo lo mismo con la mujer samaritana. La mujer samaritana le estaba hablando de una cosa, una conversación, y Jesús sale con otra cosa. Hermano, me gusta la actitud de Jesús. Me gusta la dinámica de Jesús para tratar con el individuo. Yo no estaba buscando a Jesús cuando Él me encontró. Yo no estaba así tratando de regresar a sus caminos cuando Él me trajo sus caminos. Yo vivía mi vida sin Dios y sin esperanza en el mundo. Yo iba por un lado bien feliz y contento, y el Señor cambia todos mis planes y me trae sus caminos cuando yo no lo busqué. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo estaba ahí sentado algunos de los escribas y los cuales navegaban en sus corazones, porque habla la blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Qué dice? Sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿qué dice? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Escuchen lo que dice Jesús. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Escuchen, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oye, es sencillo decirle tus pecados te son perdonados. Yo le puedo decir a Eduardo, tus pecados te son perdonados. Esa expresión lo puede hacer cualquiera, hermanos. Y los fariseos estaban ahí atentos. El Señor Jesús dice, bueno, quiero demostrarles con evidencia de que la expresión que acabo de decir es verdadera y que yo tengo la autoridad para perdonar pecados, para que ustedes crean que esa expresión de tus pecados te son perdonados es verdadera, esa afirmación es verdadera, entonces la evidencia va a ser de que voy a sanar a este paralítico. Entonces le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y así cerró la boca de los escribas y de los fariseos. Ahora esto es bien interesante, porque a la suegra de Pedro se acercó y la tocó, ¿verdad? Y la levantó. Pero la suegra de Pedro, aunque estaba muy enferma, pero ella sí se podía levantar por sus propias fuerzas. ¿Qué hizo con el leproso? Le tocó. Se acercó a él y le tocó. Y lo levantó. El leproso, aunque el leproso estaba en esa condición, pero él podía levantarse por sus propias fuerzas. Y ni a la suegra de Pedro, ni al leproso, ni al endemoniado le dijo que se levantara.
Ahora este paralítico, que está paralítico, le dice que se levante. Oye, a los que pueden levantarse por sí mismo no les dice que se levante, sino que él va, los toma y los levanta. Y a este paralítico que no se puede levantar por él mismo le dice, levántate, toma tu lecho. ¿Se dan cuenta del Señor Jesús? El Señor Jesús es inconmensurable, hermanos. Es impresionante la psicología, la filosofía, el proceder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le dices a un paralítico que tome su lecho, que se levante y que ande si no puede valerse por sí mismo? Pero el paralítico creyó en la palabra de Dios. Él se levantó, hermanos. ¿Qué dice la siguiente expresión? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Póngase de pie, hermano, delante de Dios. ¿Se dan cuenta del proceder de Dios? ¿Acaso no tenemos un Dios maravilloso, hermanos? Escuchen, se nos fue el tiempo y no vimos ni la mitad de lo que teníamos que ver. Pero yo, hermano, les quiero dejar entender que la Biblia, hermanos, la Biblia es sencilla de leer y es fácil de entender, hermanos. Lo único que usted tiene que hacer es sentarse durante la semana, abrir la palabra de Dios, hermanos, y dejar que la palabra de Dios ministre su vida, su mente y su corazón. Tantas cosas Dios puede hacer, hermanos, tantas cosas Dios puede hacer si usted abre sus escrituras y puede conocer mejor a su Señor y a su Rey. Pidámosle a Dios el apetito por la palabra de Dios para que ministre nuestras vidas. Ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios son espíritu y son vida, pero la hemos abandonado, hermanos. Nos hemos alejado de ella. Nos hemos desviado de la palabra de Dios. Yo le animo a que abra su Biblia durante la semana y pueda conocer a su Señor y su Salvador a través de las Escrituras. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Así como decían los reformadores, volvamos a las fuentes. Padre, nosotros queremos volver a tu Escritura, Padre. Padre, queremos usar nuestro intelecto, nuestra memoria y nuestra mente, Señor, para leer y para entender tu palabra. Padre, a veces leemos, pero no entendemos, Señor. Como aquel eunuco, bendito eunuco, Padre Santo. Padre, danos el entendimiento para entender tus verdades bíblicas, Padre. Y ella puede ser refrigerio para nuestra alma, bendito Dios. Nos hemos alejado de tu palabra, de tus escrituras, Padre. Y danos el deseo de volver a ellas, Padre, lo más pronto posible, Padre. Y a través de una lectura sencilla, Padre. Y una vida de oración constante, Padre Santo. Seremos cristianos, Padre, poderosos en tus manos, Señor, y dispuestos para toda obra. Te damos las gracias por esto, Padre. Enséñanos más en tu palabra, Padre, a través de ella mientras las estudiamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Terminamos el estudio.